La Dirección de Educación Normal presenta EduCiencia Podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de EduCiencia Podcast de esta segunda temporada. El día de hoy nos acompaña el doctor Enrique Sánchez Ballesteros, que es licenciado en Filosofía por parte de la Universidad Veracruzana, licenciado en Educación Física por parte de la Universidad Regional Miguel Hidalgo, maestro en Filosofía por parte de la Universidad Veracruzana y también cuenta con estudios en Filosofía dentro de esta misma casa de estudios. ¿Cómo está, doctor? Vamos a platicar el día de hoy sobre filosofía y educación. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues nada, aquí encantado de hablar de estos temas. En realidad, gran parte de lo que yo he trabajado en el área de filosofía es educación, ¿no? Me he dedicado de cierta manera a elaborar libros de texto para enseñanza media superior, es decir, para nivel bachillerato, libros de texto que tienen que ver con filosofía, ¿no? En el área de estética, de lógica, de ética y de la propia filosofía. Entonces, pues encantado de estar aquí en el programa y compartir un poco de mi experiencia. Doctor, si nos quiere compartir a toda la gente de EduCiencia Podcast un poco de su trayecto formativo, su experiencia, ¿qué nos puede platicar, doctor Enrique? Bien, pues yo básicamente soy hijo de la Veracruzana, ¿no? Aquí estudié la licenciatura en filosofía, la maestría en filosofía, estudié un doctorado en filosofía y tengo un doctorado en educación también. He dado diversas materias al interior de la licenciatura, al interior de la maestría en filosofía y también ahora recientemente tenemos una especialidad en enseñanza y divulgación de la filosofía acá en la facultad. Es una especialidad que ha sido bien recibida, ha tenido buena demanda y pues nos dedicamos a trabajar en ella. Yo básicamente me dedico a temas de cómo transmitir la filosofía, es decir, cómo enseñarla, cómo educar filosóficamente, cómo de alguna manera la filosofía puede ser llevada no solo en el nivel universitario, sino en los niveles básicos, en los niveles medios, ¿no? Cómo los jóvenes pueden educarse filosóficamente o cómo se les puede llevar la filosofía. También me he dedicado en buena medida a cultivar, a trabajar el área de divulgación de la filosofía. Tengo con el doctor Marcelino Arias Sandi un programa que se llama Filosofía en el Ágora, se lleva a cabo acá en el Ágora de la ciudad, bueno, ahora en la Galería de Arte, porque hay algunas cuestiones ahí en el recinto del Ágora, pero Filosofía en el Ágora es un programa de divulgación de la filosofía y llevamos 7 años trabajando ahí en ese programa, divulgando diversos temas filosóficos, hablándole a la gente, hablándole a los jóvenes, a las personas de la tercera edad, hablándole a chicos universitarios, ¿no? De filosofía, y ha sido muy gratificante porque pues es un programa donde nos damos cuenta que a las personas que no estudian filosofía también les interesa la filosofía, ¿no? Y que la filosofía pues es más cercana a nosotros mismos a veces de lo que pensamos. Entonces, a eso me he dedicado gran parte de mi trayectoria. Esto es muy importante porque, como usted lo sabe bien, EduCiencia Podcast y la revista como tal somos un espacio para, en este momento, ya no solo especialistas de la educación, sino llegar a más personas, al público en general, y creo es lo que están ustedes haciendo con este espacio, ¿no? Tan importante que es la filosofía, que no solamente se limite al aula, sino que la filosofía está presente en cualquier ámbito de la vida misma, ¿no, doctor? Y por esta parte también me gustaría comenzar ya a lo que estamos, a la parte medular de esta plática con usted. El pensamiento crítico, doctor, que tanto se menciona en la nueva reforma educativa, que en estos tiempos de cambio, de reformas, ¿cómo cree usted que se relacionan o se deberían de relacionar la filosofía y los procesos de enseñanza-aprendizaje? Bueno, muy bien. Creo que el pensamiento crítico, más allá de mencionarse en esta reforma, ¿no? Que sí se menciona y sí aparece, creo que está transversalizado, es decir, parte como de su médula, parte del espíritu de esta reforma, me parece que es el pensamiento crítico. ¿En qué sentido lo digo? Lo digo en el sentido de que se trata de llevar a cabo una educación más vivencial, que parta de problemáticas concretas y que el individuo pueda hacer uso de su información, de su acervo educativo,
de su propio punto de vista, ejercerlo para poder resolver estos problemas que tiene más cercanos en el entorno. Entonces, un punto de partida del pensamiento crítico es darse cuenta de que hay problemas inmediatos en nuestro entorno. Segundo punto es, tenemos que hacer algo por ellos. Y tercer punto es, tenemos que dar una posición y en esa posición va una vía de acción para tratar de resolver este problema, ¿no? A veces se ve el pensamiento crítico como algo muy teórico, ¿no? Es decir, como algo que tiene que ver solo con conceptos y discernir argumentos y lanzar tesis. Hay parte del pensamiento crítico que es eso, pero el pensamiento crítico también tiene vías de acción, es decir, cuando nosotros criticamos una situación, cuando criticamos un fenómeno, hacemos crítica social, crítica política, crítica discursiva, parte de esa crítica no solo es decir lo negativo, o parte de esa crítica no solo es distinguir conceptos, parte de esa crítica es proponer alternativas, es decir, vías de acción concretas para poder atender todas esas situaciones que de alguna manera estamos viendo problemáticas, nos están afectando o están afectando alguna parte, algún elemento de nuestro entorno, ¿no? Entonces yo veo eso en esta reforma, es decir, el pensamiento crítico, más allá de que se mencione o no, tiene esta reforma un espíritu crítico. Es un espíritu crítico en el sentido de, bueno, se van a plantear problemas inmediatos, problemas que tienen que ver con el entorno y se va a trabajar de esta manera, ¿no? Ahora bien, ¿qué tanto tiene que ver con el pensamiento filosófico o este proceso filosófico de enseñanza-aprendizaje? Yo diría que la filosofía es crítica por naturaleza. La filosofía tiene este elemento de discernir conceptualmente, identificar argumentos, lanzar problemas, aislar problemas, identificar problemas, pero también, creo que también existe un prejuicio ahí con la filosofía. Se suele ver a la filosofía como una actividad meramente intelectual, que tiene que ver con ideas, que tiene que ver con libros, que tiene que ver con estar encerrados en un cubículo, y creo que no es así, ¿no? O sea, los filósofos proponían cuestiones prácticas para solucionar los problemas, proponían vías de acción para solucionar los problemas. Entonces, en ese sentido, el pensamiento crítico guarda una relación muy fuerte con el pensamiento filosófico, ¿no? Yo diría que toda filosofía es pensamiento crítico, aunque no todo pensamiento crítico es filosofía o es filosófico. Creo que esa sería la relación que se mantendría. La importancia que tienen que ver los dos en los procesos educativos me parece muy alta, ¿no? Es una importancia de prioridad. Educar para mí tiene que ver con formarse un criterio, con formar un juicio, con formar opinión, y a la vez de formar opinión tratar de proponer vías de acción para solucionar o para atender aquello sobre lo que se está opinando. Entonces es de alta prioridad tanto la filosofía como el pensamiento crítico en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Oiga, doctor, ¿por qué cree que a la filosofía como tal en el aula se le ha dado esa delimitante, se le ha cerrado tanto, que se limita solamente, como usted nos comentó, en cuanto a conceptos teóricos, en cuanto a la tengo que estudiar porque así lo demanda la malla curricular o el plan de estudios? ¿Por qué se ha limitado nada más a esa parte y no en ese sentido amplio hacia la vida misma, como lo platicamos hace un momento? Bueno, yo creo que en buena medida la reforma está tratando de atender eso. Creo que en buena medida, de alguna manera, como creo que lo ha visto acertadamente la reforma, la filosofía se le ha tratado como una disciplina que hay que estudiarse, ¿no? Y en realidad el acervo filosófico, la tradición filosófica, los autores, los libros, las filosofías que nos heredaron, son teóricas y están ahí en un acervo muy informativo al cual puede tener acceso cualquier persona que le interese la filosofía. Pero los filósofos en ese sentido se quedan hablando para filósofos, ¿no? Ahora bien, también hay una parte de este acervo filosófico que no solo es esa información. ¿A qué parte me refiero? A que la filosofía, como toda disciplina, me parece que se compone de conocimientos, de habilidades y de actitudes, lo que hoy en día llamamos competencias, ¿no? O saberes, ¿no? También en un léxico muy parecido. Y estos saberes, estas competencias, bien pueden ser teóricas, muy teóricas, pero también pueden ser axiológicas y actitudinales, ¿no? En referente a las habilidades y a las actitudes. Entonces, yo creo que esta reforma ha visto de alguna manera que lo filosófico no solo es esa gran información que hay,
filosófica, sino que también lo filosófico está en saber preguntar, saber argumentar, tener una actitud crítica, tener un espíritu científico, buscar la verdad de las cosas. Eso también es filosófico, ¿no? Entonces, digámoslo de esta manera, lo filosófico o la filosofía no solo tiene una cara muy conceptual, también tiene una cara muy heurística, es decir, hay que hacer cosas, saber distinguir, saber criticar, saber identificar y por otro lado también saber mantener ciertas actitudes, una actitud que busca la verdad, una actitud de apertura, una actitud de colaboración en la construcción del conocimiento. Eso es muy filosófico, ¿no? Yo diría que también es transversal a lo científico, ¿no? El científico debe tener ese tipo de actitud, ¿no? Y eso nos lleva a una noción de filosofía y de ciencia muy antigua. En la antigüedad, el concepto de episteme reunía tanto a la filosofía como a la ciencia. Entonces, eran lo mismo. Los griegos entendían filosofía y ciencia de manera idéntica, de manera similar. Es esta actitud de conocer el mundo, tratar de buscar lo universal de las cosas. Entonces, bueno, al contrario, creo que ha visto muy bien esta reforma la cuestión más vivencial de la filosofía. ¿Qué es lo que podemos vivir de la filosofía? Y que por eso decimos que todos somos filósofos, que todos en algún momento nos preguntamos algo, que todos en algún momento dudamos de algo, que todos en algún momento tenemos una actitud científica y en búsqueda de la verdad por algo. Entonces yo creo que eso es lo que hay que resaltar aquí. No tanto que si vamos a aprender si Sócrates nació en tal época y si nació en tal fecha y si Platón dijo que las ideas eran inalcanzables o no eran inalcanzables. Eso es importante, pero a veces eso es más cercano a lo que estudia disciplinarmente un filósofo que lo que hace un profesor en el aula, ¿no? En cambio, para un profesor en el aula, me parece que es más importante transmitirle a sus alumnos el saber preguntar, el saber argumentar, el saber formarse una opinión de las cosas. Esto es muy real, ¿no? Y con lo que nos está comentando, nos estamos dando cuenta y comprobando que la filosofía está presente en la vida diaria, ¿no? Que muchas veces sin saberlo o sin percibirlo como tal, que es la filosofía, la estamos ejerciendo y la estamos aplicando y lamentablemente en algún pasaje de nuestra vida estudiantil, la filosofía la vemos como un mero compromiso, ¿no? Como por cumplir una materia o con una disciplina o con una calificación como es el caso. Y ahora que lo menciona esta parte, doctor, como docentes, las docentes y los docentes del nivel que sean, desde educación básica hasta educación superior, ¿pueden ejercer este pensamiento filosófico al momento de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bien, desde esta idea de filosofía que he partido, creo que sí y que no. O sea, parece una contradicción, pero va en diferentes sentidos, ¿no? Yo diría que no en el sentido de que no están obligados a hablarles de fechas, de autores, de épocas, de corrientes filosóficas, ¿no? Por ahí si lo hacen, qué bueno, ¿no? Y qué interesante sería que también se nutrieran las clases con ese respaldo filosófico, ¿no? Y de ahí la importancia también de que en la formación de los docentes, pues lleven contenidos filosóficos o materias filosóficas. Pero insisto, yo creo que lo más importante y donde debe poner el énfasis el docente es en tanto ser ejemplo de estas habilidades y estas actitudes muy filosóficas, muy científicas, y saber transmitirlas a sus alumnos. Saber el hecho de que hay que educar no solo en información, sino que hay que educarlos en habilidades y en actitudes. ¿Y cómo se educa en habilidades y en actitudes? Bueno, en un primer momento, en un momento muy inmediato, pues siendo el ejemplo, ¿no? El profesor, si yo le exijo a mi alumno que tiene que saber preguntar, pues el profesor debe cuestionarse. Si yo le exijo a mi alumno que debe saber construir argumentos o justificar sus opiniones, pues el profesor debe saber hacerlo, ¿no? Si yo le exijo a mi alumno que formule tesis, es decir, afirmaciones concretas sobre la realidad, pues el profesor debe ir por delante en ese quehacer. Si yo le exijo a mi alumno de alguna forma mantener una actitud de apertura, pues entonces nosotros los profesores debemos mantener esa actitud de apertura, ¿no? Si yo le exijo a mi alumno una actitud científica que busque la verdad, pues el profesor también debe respaldarlo. Entonces, bueno, yo diría que en un primer momento vamos con el ejemplo. En un segundo momento, me parece importante que debemos desarrollar en el aula actividades que fomenten tanto esas habilidades como esas actitudes. Creo que hoy en día tenemos una gran batería de actividades, ¿no? La didáctica está muy avanzada,
Sabemos plantear cuadros comparativos, mapas conceptuales, mapas mentales, diferentes juegos recreativos, diferentes actividades en el aula que nos permiten desarrollar todo este tipo de competencias, ¿no? Podemos trabajar con textos, podemos trabajar con material didáctico, podemos por ahí hacer uso de las tecnologías. Hoy en día están súper desarrolladas, súper avanzadas, y entonces podemos inmiscuir en todo eso al alumno para que desarrolle estas habilidades, estas competencias, ¿no? Por ahí alguien me decía alguna vez, es que ¿cómo le enseño a mi alumno a identificar algo verdadero de algo falso? Bueno, le digo, de entrada, todos ellos ahora revisan páginas web, ¿no? Entonces, sería de entrada muy importante identificar qué página web le dice cosas verdaderas y qué página web le está diciendo cosas no tan verdaderas o por ahí imprecisas, ¿no? ¿Y qué es esto que para nosotros es indispensable cuando los mandamos a investigar, ¿no? A ver, investígame tal cosa. Oye, pero debes de estar consciente de que hay páginas que no dan información tan verdadera o tan precisa como otras. Entonces, desde ahí podemos ayudarles a trabajar una habilidad tan básica como identificar, ¿no? Identificar un componente verdadero de un componente falso o no tan verdadero. Entonces, bueno, yo creo que ahí está nuestra labor. A veces se nos acaban los recursos y el profesor debe de estar formado en esta gama de actividades que incentivan tanto habilidades como actitudes. Yo vería por ahí la clave de cómo enseñar filosofía hoy en día, ¿no? No a ese nivel conceptual, informativo, sino a nivel de actitudes y de habilidades, que creo que no van a abandonar al alumno durante toda su vida. Si un alumno aprende a preguntar, si un alumno aprende a justificar, si un alumno aprende a hacer una afirmación concreta sobre la realidad, aprende ciertas actitudes como buscar la verdad, como la apertura, como la colaboración en la construcción del conocimiento, no se le va a olvidar durante toda la vida, porque eso es muy vivencial, eso es muy a nivel de experiencia. En cambio, ¿en qué fecha nació Aristóteles? Se me puede olvidar en una semana o en dos, o qué dijo Platón exactamente en este diálogo, se me puede olvidar en una semana o en dos. La información, cuando no la utilizamos, se nos olvida. Las habilidades y las actitudes, cuando las desarrollamos, las empleamos y logramos aprenderlas a base de práctica, difícil que se nos olviden. Eso es muy cierto, ¿no? Y retomo lo que comentamos hace un momento, cuando la filosofía era solamente un mero compromiso, un formalismo, y nos aprendíamos esas fechas que usted comenta, esas teorías filosóficas solamente por el examen o por el diagnóstico o por una calificación, ¿no? Y la realidad es que ahí se quedó archivada en un cajón, los que nos fuimos por la línea educativa, quien usted que está evidentemente en el campo de la filosofía, pues bueno, lo recordará yo creo que a la perfección en cada instante. Mencionaba algo muy cierto. Lo que se está viviendo hoy en día, el mundo cambiante, las tecnologías, las redes sociales, eso es pero muy importante, el impacto que tiene en el pensamiento filosófico, cómo hacer para despertar esa crítica, el deseo de conocimiento en las nuevas generaciones que queremos todo en un dispositivo, que quieren todo en una tableta, cómo hacer esa adaptación, ese cambio en el pensamiento filosófico, doctor, de lo que estamos viviendo hoy en día. Híjole, yo creo que lo que planteas es bien interesante, no el hecho de que lo anterior no lo sea, lo anterior es un poquito más teórico, ¿no? Pero esto es un problema muy real, muy concreto y que nos afecta en las aulas, ¿no? Es difícil desprender a los chicos hoy en día de ese entorno que tú mencionas, ¿no? Tecnológico. Acá en la universidad, como no podemos ponerle la regla de no me uses el celular, a veces está más en el celular que en la clase, ¿no? Entonces es bien complicado, pero yo podría decir varias cosas. Número uno, creo que para la filosofía y para la ciencia en general es un reto sacar a los chicos de esa realidad, ¿no? A veces solemos decir nosotros los profesores que están enajenados en esa realidad, que ahí están perdidos, que de alguna manera no le hacen caso al mundo real, sino al mundo digital. Aunque también el mundo digital es parte del mundo real, se quedan como con esa pequeña idea de lo que es el mundo, de lo que es el mundo en general, ¿no? Se lo remiten al mundo digital. Entonces, bueno, de entrada, tratarlos de que se interesen por la disciplina filosófica, por las disciplinas científicas, es decir, motivarlos al grado de que hagan de las disciplinas una vivencia. Si las disciplinas las ven como un cúmulo de conocimientos que tengo que memorizar, creo que llevamos ya la mitad de la batalla perdida.
En cambio, cuando les mostramos la cara amable de las disciplinas, esta cara más práctica, esta cara de aplicación, esta cara de utilidad en relación con la vida, creo que ahí es donde podríamos ganar cierto terreno, ¿no? Como hablaba ahorita de la filosofía y decía que todos en algún momento pueden hacer filosofía al preguntarse de las cosas, al buscar la verdad de un asunto o de la ciencia, creo que esa es la cara más amable que debemos mostrarle a los alumnos para tratar de motivarlos. Número uno. Y número dos, me parece que también hay que enseñarlos a hacer con estas tecnologías otras cosas. Es decir, creo que la ciencia se puede desarrollar y se desarrolla a través de esas tecnologías. La filosofía también lo hace hoy en día de esa manera. Entonces, no es tanto que la tecnología sea mala en sí misma y les cause un mal en sí mismo. La tecnología es como un lápiz, ¿no? Con un lápiz puedo escribir un bello poema o también puedo herir a alguien con el lápiz, ¿no? Si se lo encajo. Entonces, yo creo que la tecnología tiene esta doble cara. Pueden hacer grandes cosas, diseñar, buscar información, ellos mismos crear algo con esa tecnología, o también pueden pasársela, digamos, divirtiéndose todo el día con esa tecnología y dejar a un lado su formación, ¿no? Ahora bien, un tercer elemento que yo ponderaría aquí es que creo que no solo es esfuerzo del docente o de la realidad escolar. Me parece que esto también excede la realidad escolar y es tarea de casa, es tarea de familia, es tarea de padres, ¿no? A veces se le suele relegar todo lo que tiene que ver con la educación al docente y digo, gran parte es responsabilidad del docente, pero también no olvidemos que los alumnos viven en dos realidades, ¿no? Casa y escuela, y entonces también me parece que en casa se debe apoyar con eso, con cómo usar la tecnología, tratarla de usar para el bien, para la formación y también me parece que queda tiempo para usarla para la diversión, ¿no? Y en su experiencia personal, doctor, con estas nuevas tecnologías, con este cambio, con estas redes sociales, con este mundo, con estos dos mundos que usted bien comenta que se está viviendo, ¿qué nos podría compartir una experiencia personal? ¿Cómo ha sido ese enfrentarse a esta nueva realidad? También esa trillada frase que estamos viviendo de un par de años, de año y medio para acá. En el caso del doctor Enrique, ¿cómo ha enfrentado? Si nos puede compartir alguna experiencia personal con este aprovechamiento de las redes, de las nuevas tecnologías, de los dispositivos, ¿cómo ha sido alguna experiencia que nos pueda compartir? Yo creo que en general, en un balance, la experiencia es ambivalente. Creo que podemos sacar cosas muy buenas, ¿no? Nos dimos cuenta el potencial que tenemos a través de este tipo de medios, ¿no? Ahorita estamos en un medio digital, en Zoom, que fue el boom ahorita que tuvimos el proceso de pandemia, ¿no? Y digo, es fabuloso, ¿no? Porque hoy en día podemos educarnos de esta manera, podemos comunicarnos de esta manera, sacarle demasiado provecho y por otro lado, pues también tiene el aspecto negativo. Me parece que hizo a los alumnos un poco más pasivos, menos participativos. Por ahí la mayoría de mis alumnos tenían la cámara apagada, poca participación. Y bueno, uno también comprendía, ¿no? Estaban inmersos en una situación nueva para nosotros, en donde a veces también tenían que apoyar en casa, porque muchos padres tuvieron que dejar de trabajar, ¿no? Hubo bastante desempleo. Entonces, yo creo que en general vivimos dos cosas. Una realidad fascinante de cómo sacarle provecho de ahora en adelante a las tecnologías para los procesos educativos, ¿no? Y por otro lado también nos deja un reto, nos deja el reto de cómo sacar estas generaciones de ese pequeño, pues, bache, de ese pequeño vicio de la educación que fue en pandemia, ¿no? Hoy en día llegan estos alumnos a las aulas y se quedaron un poquito en la inercia de la pasividad, se quedaron un poquito en la inercia de la inactividad. También la carga de trabajo se redujo en el proceso de pandemia por la misma situación que vivíamos todos, ¿no? Entonces, creo que también su rendimiento en ese sentido bajó y hay que enfrentar el reto de cómo volver a subir ese rendimiento, de cómo volver un poco a las exigencias que están en los programas, que las políticas educativas estipulan, y entonces es todo un reto. Entonces, me parece que tiene dos caras, ¿no? Una cara muy positiva, pero otra cara problemática y que supone un reto a enfrentar.
Claro que sí, es un reto y es un área de oportunidad muy importante, ¿no? Y percibo en usted que está al día y que está disfrutando también de este reto como docente ahí con el área de filosofía en educación superior. La educación media superior, doctor, no está exenta de estos cambios, no está exenta de esta renovación, de estar actualizándose, y es el caso de lo que antes eran las materias de lógica, ética y filosofía como tal. Está sufriendo esta reforma o esta modificación a lo que es Humanidades 1, 2 y 3. En teoría está buscándose ya esta aplicación más a la vida cotidiana, no solamente limitarse a la parte teórica. ¿Qué le parece esta reforma o esta modificación? ¿Cuál es su opinión y qué expectativa tiene de esta reestructura, de esta readaptación de los temas filosóficos en educación media superior? Bueno, de nueva manera me parece que es ambivalente. Creo que por un lado me parece, iba a decir me parecía, ¿no? Pero me parece importante que también el alumno de bachiller siga aprendiendo contenidos declaradamente filosóficos, es decir, que lleve materia de filosofía, que lleve materia de lógica, que lleve materia de ética. ¿Por qué? Porque los considero altamente formativos. La lógica forma el pensamiento científico, un pensamiento estricto, donde se manejan definiciones claras, directas, donde se le enseña al alumno a elaborar argumentos, a identificar tesis, y me parece que esos elementos son indispensables para el pensamiento científico. Entonces, al quitar materias como lógica, pues en ese sentido que dejan al alumno un poco desprotegido en cuanto a ese camino, al desarrollo del pensamiento filosófico y científico. Creo que sí, va a seguir habiendo filosofía, ¿no? A lo mejor se reduce. Lo que sí estoy enterado es que va a haber declaradamente ética. Me parece indispensable la ética, pues, para relacionarnos, para poder convivir, para poder incluso desarrollarnos como personas, pues la ética es indispensable. Entonces, en ese sentido, ahí se mantiene. Yo creo que es indispensable el contenido filosófico. Ahora, estoy a la expectativa y me parece, lo miro con optimismo y con agrado, el hecho de que hayan logrado ver esta cara más amable de la filosofía y que la traten de transversalizar a todas las materias y que en todas las materias se trate de plantear problemas, establecer una opinión, realizar una justificación de por qué opinamos eso. Entonces, esta cara más amable de las habilidades filosóficas y las actitudes filosóficas no se va a perder, va a estar permanente. ¿Qué resultados tenga? Pues bueno, creo que iremos hacia allá y en algún momento se va a evaluar. Yo me mantengo con un optimismo porque como filósofo, pues creo que eso es indispensable, que los chicos de alguna manera tengan ese tipo de habilidades, que tengan ese tipo de actitudes y que el ciudadano en general se forme de esa manera. Ahora, ¿qué tanto veo negativo que quiten los contenidos filosóficos? Pues también creo que ya se verá y se evaluará en algún momento, ¿no? Por el momento me mantengo en esta ambivalencia, la expectativa, creo que tiene algo bueno, por otro lado creo que tiene algo negativo. Veremos en el balance qué tal resulta y pues esa sería mi posición, ¿no? Un poco a la expectativa, creo que sí tiene de bueno el hecho de que la filosofía se va a ejercer, se va a vivir, pero tiene de negativo el hecho de que me parece que los contenidos filosóficos, digámoslo así, mínimos o indispensables en los cuales debería formarse un ciudadano, ya no van a estar. Entonces, bueno, me parece que por ahí en algún punto podremos hablar de un balance. Totalmente de acuerdo, y bueno, ya el tiempo dirá si es pues positivo, ¿no? Estos cambios, pero estaremos de acuerdo que siempre los cambios son buscando mejorar, ¿no? Y buscando estar al día en todos los ámbitos, en el educativo, en el aula, en casa, en la vida misma, ¿no? Doctor, ¿usted cree importante que esta reflexión filosófica y el pensamiento filosófico tengan impacto, tengan trascendencia en los nuevos planes educativos, en la aplicación en las aulas? ¿Cómo ve esta importancia? Bueno, creo que es algo que hemos tocado en cada uno de los planteamientos, ¿no? Yo veo la importancia en el hecho de que desde la educación básica, con con esta reforma educativa, pues el alumno se va a formar en ciertas habilidades y en ciertas actitudes indispensables para toda su vida. O sea, la información puede ir y puede venir, lo que no vamos a dejar de hacer es ejercer saberes, ejercer ciertas habilidades, ejercer ciertas actitudes
Y eso me parece muy importante para el individuo, ¿no? Para su crecimiento personal, para el crecimiento como sociedad. Entonces, la relevancia de la educación debe de estar en aquello que vive el individuo. O sea, por ahí si nosotros educamos en cosas en las que el individuo nunca va a tocar, nunca va a ejercer, nunca va a ver más en su realidad laboral o en su realidad vivencial, familiar, en la convivencia con los amigos, pues por ahí podríamos decir que no tuvo tanto sentido eso en lo que se formó o ese tipo de educación, ¿no? En cambio, cuando decimos que esa manera de educar en cuanto a ciertas habilidades y actitudes va a trastocar todos los aspectos de su vida, pues más que importante pasa a ser fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido yo considero importantísimo, estoy totalmente de acuerdo y pues bueno, por ahí muchos colegas tienen el temor de que la filosofía es una disciplina hasta cierto punto relegada, poco trabajada, poco cultivada, con pocos espacios laborales, ¿no? Hay que decirlo, es cierto. Entonces, por ahí hay mucho temor por parte del gremio de que de esta manera se nos siga relegando. Yo lo veo, pues, con cierto optimismo, ¿no? Yo, al contrario, creo que si las personas se forman en estas habilidades y en estas actitudes, pues tendremos más interlocutores, tendremos más filosofía, tendremos con quién dialogar y yo creo que al contrario, mientras la gente se pregunte más, le nazca más la inquietud por la ciencia, le nazca más la inquietud por resolver los problemas de su entorno, se van a volver más filósofos y en ese sentido habrá más interés por esta disciplina y el gremio crecerá. Entonces, pero también es algo que se podrá evaluar a futuro. Mi opinión es positiva, yo creo que está muy bien, creo que tiene que ser fundamental en todo proceso educativo y qué bueno que la reforma lo está tomando en cuenta. Vaya que ha sido algo muy, muy importante lo que nos ha comentado y que históricamente se ha limitado solamente lo filosófico a lo educativo, ¿no? A la docencia, a estar en el aula, a estar frente a un grupo y ya nos ha quedado claro con todo lo que nos ha comentado que la filosofía, lo digo una vez más, está en la vida misma, está en cualquier área de nuestra vida cotidiana. Doctor Enrique, ha sido un gusto y un placer platicar con usted. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Algo más que quiera compartirnos? No, pues nada, el gusto es mío, David. Encantado de estar aquí en el programa de Dirección de Educación Normal y encantado, ¿no? Y pues si hay alguna especie de mensajes que, insisto, la filosofía es más cercana a nosotros que nosotros mismos, ¿no? Nos estamos siempre preguntando cosas. Creo que a pesar de que se diga que estamos inmersos en una realidad demasiado tecnológica, demasiado llena de entretenimiento, creo que nunca dejamos de dudar, nunca dejamos de pensar y ahí está un poco la virtud de esta disciplina. Muchas gracias, doctor Enrique Sánchez Ballesteros. Muchas gracias a todas y a todos los que nos siguieron. Recuerden seguirnos en redes sociales, ahí estuvieron apareciendo y nos vemos en el siguiente episodio de EduCiencia Podcast, segunda temporada. Pásala muy bien.